Bueno, y es interesante conversar con alguien vinculado a la misión diplomática de los Estados Unidos acá en Venezuela, que en todos los países, pues los Estados Unidos tienen, como también Rusia, China y los 5 miembros del Consejo de Seguridad, misiones que tienen en su área siempre la parte de prensa. Y Brian Strait, que tiene una experiencia larga en América Latina. ¿Has estado en cuáles países, Brian? Bueno, oficialmente como diplomático he estado aquí en Venezuela, en Brasil, en Colombia y en México. Y antes que esto yo estaba trabajando en obras humanitarias en América Central, sobre todo en El Salvador y Guatemala. Entonces, por eso el excelente español con el cual vamos a entrevistarte hoy. Por esto y porque mi esposa es mexicana, entonces me capacita mucho. Muchos diplomáticos norteamericanos he visto que están vinculados afectivamente con latinoamericanas. Pues imagínate, o sea, si tú trabajas en un país, entonces es más probable que te enamores con alguien de ahí porque es donde tú estás. ¿Qué tal te sientes en Venezuela? Muy bien, muy bien. De hecho, de toda la lista de países que me dieron de dónde seleccionar para esta asignación, yo desde un principio quería venir a Venezuela. Yo siempre he tenido muy buenos amigos venezolanos en Estados Unidos y otros lugares y siempre me llamaba mucho la idea de venir aquí a conocer el país en persona un par de años. ¿Cómo está el vínculo normal, tradicional? En la parte petrolera seguimos siempre una relación permanente, ¿no? Que ha sido de todos los gobiernos, ¿no? Claro, claro. O sea, nosotros seguimos siendo el mayor socio comercial de Venezuela. Ustedes exportan más cosas a nosotros y nosotros importamos más cosas aquí a ustedes que cualquier otro país. Pero sobre todo, o sea, yo puedo decir que nuestros dos países, nuestros dos pueblos siguen siendo hermanos, muy fraternos. Y por esto la Embajada de Estados Unidos está aquí, porque estamos siempre promoviendo estos nexos de fraternidad con programas y otras cosas. ¿Cómo esperan ustedes en la Embajada y también en el país el próximo viernes un nuevo presidente, el 45, ¿no? Sí, número 45, el presidente electo Donald Trump. Bueno, esto es la pregunta que todo el mundo me está haciendo, es la pregunta de $1 millón, como diríamos coloquialmente en mi país. Pero la verdad no pasa nada. O sea, desde que nosotros establecimos el calendario electoral en nuestra Constitución hace más de 200 años, hemos tenido cada 4 años, en noviembre, las elecciones presidenciales. Las hemos tenido siempre a tiempo, sin mayores demoras. De ahí para la inauguración, que siempre ocurre un 20 de enero después de las elecciones, en noviembre antes, siempre tenemos una transición pacífica de poder presidencial en la Casa Blanca. Entonces, esto es lo más importante, tener nuestras elecciones a tiempo y tener una transición suave y pacífica donde no hay problemas y al final seguimos siendo un país democrático con instituciones. Hemos visto la semana que se cierra de entrevistas que han tenido el Senado, cosa que no es en Venezuela así. La participación del Poder Legislativo en la ratificación de los ministros, ¿no? Ah, claro, claro. Y esto, bueno, es buena pregunta que me haces ahí. Digamos que la fuerza laboral del gobierno federal de mi país cuenta con casi 3 millones de empleados y funcionarios a nivel nacional. Hay un número muy pequeño de ellos, 4.100 más o menos, que son cargos de libre remoción, que son nominados por el presidente. Y de estos 4.100 hay un número menor de 1.000 por ahí, sí. Leía eso. Decimos la cuarta parte de estos de libre remoción. Su nombramiento tiene que pasar por un proceso de confirmación en el Senado, sí. Además, muy estricto, estaba viendo, averiguan la vida personal, la declaración de impuestos. Sí. Hay comisiones de ética sobre el funcionamiento de todos ellos para asignar los cargos importantes. Sí, sí, todo esto va, porque lo que quieren asegurar es que la persona que esté representando, digamos, un departamento, un ministerio o una agencia del gobierno, sea una persona recta que tenga todo bien para representar su institución. Por cierto, para el petróleo sigue siendo tan importante ustedes y para nosotros y para el mundo que nombraron de canciller a un hombre vinculado al petróleo, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, este es el señor Rex Tillerson y todavía estamos esperando a ver qué pasa con su proceso de confirmación en el Senado. Entonces yo realmente no puedo comentar sobre esto ahora porque todavía tenemos que ver que sea confirmado. Sí, fue nominado y yo no sé exactamente cuánto tiempo toma el proceso, pero yo supongo que de aquí a las próximas semanas ya vamos a saber si es confirmado o no. ¿Y en el caso de la embajadora en Naciones Unidas? Esto también es un proceso de confirmación porque tiene que pasar por el nombramiento y luego sí, se ve esto ya con tiempo. Ahora, ¿qué se prepara en esta última parte? Porque vimos las consultas al Senado, el presidente Barack Obama ha hecho su despedida formal, hizo su última rueda de prensa los sábados, que siempre tiene una rueda de prensa donde hace un balance de su obra, y ahora Donald Trump también tuvo su rueda de prensa primera con la prensa extranjera. ¿Y qué se espera el próximo viernes?
Bueno, como te digo, pues vamos a esperar lo que siempre hemos tenido, que es una inauguración pacífica. O sea, mucha gente va a congregar, probablemente millones de personas ahí en Washington para presenciar la inauguración y de ahí, como ustedes dirían aquí, manos a la obra. Y el nuevo presidente ya va a comenzar en su gestión. Va a estar nombrando los oficiales que van a ocupar ciertos cargos de libre remoción, pero sobre todo vamos a seguir en lo mismo de siempre. Yo te puedo decir que al menos para el Departamento de Estado y para la Embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela, que yo represento como vocero, nosotros vamos a seguir aquí, no pasa nada, vamos a seguir promoviendo nuestros programas de cultural y de intercambio académico para seguir construyendo estos nexos de fraternidad y amistad con el pueblo venezolano que siempre hemos tenido. El sistema electoral norteamericano es un poco distinto a los sistemas electorales del mundo. Esa dualidad que tienen ustedes o esa segunda vuelta, explícanos un poco. Yo creo que te refieres al colegio electoral. Sí, para decidir la presidencia. Ah, bueno, sí, esto es una pregunta que me hacían muchísimo durante las elecciones. Entonces, ¿qué funciona? Es un país enorme, es un país muy diverso, con muchos diferentes sectores y cada sector tiene sus intereses, ¿no? Entonces, si un candidato tuviera que ganar nada más un voto popular y ganar la mayoría de este voto, entonces se concentraría en su campaña nada más en los estados del país, que son 11 o 12 estados, que tienen mayor densidad poblacional. Entonces, por esto, con una minoría de estados que tienen la mayoría de las personas, podría fácilmente ganar una elección. Como es un país tan enorme y diverso y alguien que está gobernándolo tiene que representar los intereses de muchísima gente y no tan solo un grupo pequeño, por esto hace muchos años se desarrolló en mi país el concepto de colegio electoral, porque esto asigna un valor de voto, un puntaje a cada estado y obliga a cada candidato a tener que pasar por los 50 estados y territorios haciendo su campaña, intentando hacerse ver bien y convencer al pueblo que, bueno, yo merezco tu voto. Entonces, esto garantiza que cada estado tenga un presidente que esté presente, que esté intentando abogar por sus intereses también. O sea, los padres fundadores al origen encontraron esa fórmula mágica, ¿no?, de la demografía y la representación adecuada, porque estados como California, por ejemplo, tiene tanta población que podría decidir, ¿no? Bueno, claro. O Florida. Bueno, y como tú sabes, o sea, no vamos a decir que no, el colegio electoral no tenga sus problemas, porque no hay ningún sistema perfecto. Claro. Pero en general nos ha funcionado muy bien y ayuda mucho a tener esta estabilidad y tener alguien en la Casa Blanca que esté representando los intereses de mucha gente y no tan solo de un sector. Por eso estados como Wyoming, por ejemplo, tienen apenas 3 representantes, pero Florida unos 29, creo, ¿no? Pues sí, porque Y Wyoming California, tiene 50. menos población que Florida, ¿no? Por Entonces, cierto, en esta campaña electoral se vio que mucho el voto de las grandes ciudades también fue distinto al voto del interior, y eso va dando un margen distinto en el resultado electoral, ¿no? pues sí, esto dicen, pero como yo no soy analista de este tipo de estadística, yo no estoy totalmente seguro, pero sí. Sí, bueno, digo, cuando uno ve los resultados en frío, Sí. claro, hay toda una orientación, pero que busca el equilibrio de la ciudad y del campo, ¿no? Esa es la idea, tener un equilibrio, porque con equilibrio viene predecibilidad y con predecibilidad viene consistencia y con consistencia viene estabilidad y la estabilidad es lo que se busca. ¿Cómo funciona el Poder Judicial en el sistema norteamericano? Bueno, creo que como tú sabes, pero tal vez muchos de los televidentes no, nosotros tenemos 9 magistrados en la Corte Suprema y cuando 9. son nombrados, 9, y cuando son nombrados de por vida. O sea que los presidentes no inciden en los partidos políticos porque se decide y se queda allí por siempre. Bueno, vamos a decirlo así, típicamente la mayoría de los presidentes no han tenido muchas oportunidades para nombrar a alguien, porque como son tan pocos y están de por vida, yo creo que un presidente que esté 8 años en la presidencia, que son 2 periodos de 4 años cada uno, a lo mejor tiene la suerte de nombrar quizás un magistrado o 2 máximo. Pero la idea es que tiene que tener una interpretación de la ley que es consistente durante mucho tiempo. Ahora, ustedes han sido también muy consecuentes con la Constitución. En países como el nuestro tenemos 26, 27 constituciones en la historia republicana. Otros países también tienen varias constituciones. Usted tiene una sola constitución, ¿no? Bueno, en la sí. historia. Sí, tenemos la Constitución que fue promulgada y aceptada en 1787, entonces ya vamos para, ¿qué?, 230 años por ahí. Pero claro que hemos tenido enmendados, enmiendas. Las enmiendas, sí. Sí, tenemos de hecho, son 27 enmiendas contenidas en la Constitución. Eso la adapta a los tiempos modernos.
y posiblemente puedan haber más enmiendas. Yo supongo que en el futuro podrían haber, pero 27 enmiendas en un periodo de 230 años. Es extraordinario, sí. Sí, o sea, no es algo muy común que se hagan enmiendas. En cuanto a esa historia de la política y la constitucionalidad norteamericana, ha habido una continuidad permanente, nunca una ruptura. Siempre ha habido las elecciones permanentemente en los periodos adecuados, ¿no? Sí, nuestros presidentes han estado siempre su único periodo de 4 años o a lo mucho sus 2 periodos autorizados por la Constitución, que son 8 años en total. Ahora, durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt, creo que él sirvió 3 periodos completos y iba para un 4º periodo cuando falleció por cuestiones de salud. Pero esto fue un periodo extraordinario en la historia del Aunque país. también hay mucha continuidad en el sentido de que un presidente llega a los 2 periodos, o sea, cubre una sola elección, difícilmente pasa a la tercera, ¿no? Bueno, algo así, pero típicamente solo son 2 periodos porque eso es lo que es autorizado en la Constitución. De los Estados Unidos. Sí. La situación de la diplomacia mundial ahora, por supuesto que siguen los mismos canales porque son políticas de Estado más que políticas de presidente, ¿no? Esto siempre depende porque en Estados Unidos no es muy normal que un presidente diga algo y que de repente todo el mundo tiene que hacer exactamente lo que dice. Claro. Hay que pasar todo por el Congreso, hay que ver si es legal, lo cual siempre implica una revisión de los poderes judiciales, y también hay que ver si es algo popular con el pueblo que votó por este presidente o no. Y por supuesto siempre hay que tomar en cuenta las personas que no votaron por este presidente, pero que siguen siendo parte del mismo pueblo. Entonces hay que someter cada política a muchas diferentes revisiones para asegurar que sea algo bueno para el país. Con el presidente Obama se rompió una tradición, primera vez que un presidente de color llegaba a la presidencia de Estados Unidos. Con el presidente Kennedy se rompió la tradición de el primer presidente católico de los Estados Unidos. ¿Cuándo llegará una mujer entonces a la presidencia? ¿O un latino? Bueno, o sea, quién sabe, es buena pregunta, ¿no? Pero lo que te puedo asegurar es que somos un país diverso, nuestros gobernantes en todos los niveles respetan esta diversidad, y aunque no hemos tenido un presidenta, nosotros en el Congreso tenemos un montón de mujeres. De hecho, en este Congreso hay una mayoría muy visible de mujeres y de las minorías sobre todo. Pues sí, y el presidente electo Trump ha nombrado mujeres y personas de grupos minoritarios a su gabinete también, y si pasan por el proceso de confirmación ya pronto tenemos la seguridad que van a estar ahí. Entonces ya durante mi vida, que yo nací hace 40 años en el 76, durante mi vida yo he visto cada vez más la diversidad de la población general de mi país reflejada en las instituciones gubernamentales, y me encanta. Mucha influencia de los sectores latinoamericanos y también hispanoamericanos, ¿no? Cada vez más importante en la vida política. Pues sí, pues sí. ¿La situación de la migración seguirá siendo un tema muy complicado? Yo creo que la migración es un tema complicado en cualquier país, ¿no? En cualquier país. Pero si nosotros tenemos algo en Estados Unidos es la capacidad de adaptarnos a una circunstancia nueva y ver cómo se hace. La situación en relación con Naciones Unidas, con los organismos regionales, la OEA, ahí nombrarán embajador distinto a los que estaban con Barack Obama, ¿no? Sí, probablemente. Ya el de la ONU lo conocemos, ¿no? Sí, Es una mujer, creo que hija de inmigrantes pakistaníes. Que tengo entendido, sí. Yo creo que eran de padres indianos. De India. Sí, pero yo todavía no sé mucho porque la verdad es que la vida cotidiana con todo lo que tengo que hacer en mi oficina aquí me tiene consumido. Entonces no he podido prestar muchísima atención a los futuros miembros del gabinete del señor Trump, pero están pasando por su proceso de confirmación y a lo mejor aquí en los próximos días vamos a saber. Por cierto, ¿qué hace una oficina de prensa en una embajada? Nosotros conocemos nuestras embajadas y nuestras oficinas de prensa, pero una embajada tan importante como Estados Unidos deben tener una actividad muy grande, ¿no? Bueno, sí, mi trabajo diario consiste realmente en 2 cosas. La primera cosa es siempre promover conocimiento público sobre nuestros programas culturales, y una y otra vez me toca a veces promover un conocimiento sobre alguna política pública de Estados Unidos muy importante. Entonces, realmente divulgar a la prensa y divulgar a todo el mundo aquí en Venezuela información sobre Estados Unidos en todos los niveles. Eso es lo que, número 1, yo hago todos los días. Y la otra parte es leer mucho aquí, consultar con los medios, ver qué está pasando en el país, ver cómo se está reportando cada tema, sobre todo cuando se reporta algo sobre Estados Unidos. Claro que me interesa, yo tengo que ver esto, pero es un trabajo muy interesante. Me gusta porque siempre he sido fanático de la historia. Yo estudié historia en la universidad, y esto me permite ver un tipo de historia en persona, con mis ojos,
en tiempo real todos los días y me fascina. Bueno, muchísimas gracias a Brian Strait, quien es agregado de prensa en la sección de Asuntos Públicos y Culturales. Nosotros vamos a hablar más adelante con un venezolano, Eduardo Díaz, que conoce bien Estados Unidos, y con él podemos tocar algunos puntos de la política norteamericana, porque con los diplomáticos es más la información general. Sí. Tenemos experiencia de que el diplomático habla en función del Estado y no del gobierno. En Sí. cambio, con los otros venezolanos podemos hablar un poco más de los aspectos polémicos de la política y sobre todo el presidente Trump. Venimos con el doctor Eduardo Díaz. Muchísimas gracias de nuevo a Brian Strait y quedamos pendientes para embajadas y embajadores cuando podamos entrevistar al encargado de negocios, ¿no? Ay, yo espero que lo podamos hacer, sí. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a un corte y venimos con Eduardo Díaz.